Hola, hoy les vengo a hablar sobre Palaos, su historia y curiosidades. Comencemos. Palaos es un país insular, uno de los 4 que forman Micronesia y uno de los 14 que conforman Oceanía. Su capital es Jorulmud y su ciudad más poblada es Koror. La república está compuesta, aproximadamente, por 340 islas de origen volcánico y coralino en el mar de Filipinas. El país está ubicado en el extremo suroeste de Micronesia, limita al noreste con Islas Marianas del Norte, al este con Estados Federados de Micronesia, al sur con Indonesia y al oeste con Filipinas. Forma, junto con los Estados Federados de Micronesia, el archipiélago de las Islas Carolinas. En su etimología encontramos que el nombre de las islas en el idioma palauano, Belau, probablemente se deriva de la palabra del palauano Belu que significa aldea, o de la palabra Aibe Belau que significa respuesta indirecta, en alusión a un mito de la creación. El nombre Palau entró en el idioma inglés derivado del español los Palaos, para designar al palo alemán. Sus primeros habitantes pertenecían a la importante ola migratoria austronesia. Esta se inició hacia el 5000 c. desde el este de Asia y las Islas Filipinas hacia Nueva Guinea y el archipiélago Bismarck. Se supone que desde ahí viajaron a las Islas Palaos entre el 4000 y el 3000 c. Los restos arqueológicos más antiguos son fragmentos de alfarería y restos de ritos funerarios pertenecientes a la cultura lapita, cuya datación no supera el 1000 c. La construcción de los grandes bancales del interior de las islas no superarían el periodo comprendido entre el 100 y el 200 c. Dentro de sus huellas se encuentran varias ruinas de piedra y monolitos en Garchelong. La presencia europea se tiene registro desde que se cree que el primer explorador europeo en avistar las islas fue el español Gonzalo Gómez de Espinosa en 1522, a bordo de la nao Trinidad, durante la expedición de Magallanes Elcano. Más tarde sería visitada por Ruy López de Villalobos en 1543. Tras la conquista de las Filipinas en 1565 por el Imperio Español, el archipiélago de Palaos perteneció a la Capitanía General de Filipinas, creada en 1574, que administraba el Imperio Español en Asia y Oceanía. Los primeros encuentros fueron con balleneros y comerciantes, que utilizaban las islas como escalas en sus viajes. Desde esos primeros contactos, pero sobre todo a partir del siglo XIX, las enfermedades traídas en los barcos provenientes de Europa, en particular viruela, gripe y lepra, diezmaron a la población de la isla, lo mismo que el uso de armas de fuego para resolver las diferencias tribales. Se calcula que la población indígena pasó de 50.000 habitantes antes de entrar en contacto con los europeos, a un total no superior a los 3.700 a principios del siglo XX. Los intentos europeos por establecer contacto regular y comercial con las islas no comenzaron sino hasta el siglo XVIII, cuando los británicos a través de la Compañía de las Indias Orientales ejercieron una gran influencia en la zona. Los contactos se remontan al año del desembarco de Suantelope, en 1783. En 1885 el Imperio Alemán ocupó algunas de las islas. Esto desencadenó una disputa con España, en la que medió el Papa León VI a favor de la segunda con algunas concesiones comerciales a los germanos. Sin embargo, después de la derrota en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, en 1899 España las vendió al Imperio Alemán junto con el resto de las Islas Carolinas por 25 millones de pesetas. A modo de testimonio histórico de la ocupación alemana de Palaos se utilizó en el año 1899 un punzón circular que se estampó sobre monedas de 5 marcos, pesos filipinos del rey Alfonso VI y taleros de María Teresa y de Austria. Durante el dominio alemán se comenzaron a extraer minerales como bauxita, fosfato y otros recursos. Las islas formaban parte del protectorado de Nueva Guinea alemana. Ya en 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en función de lo estipulado en la Alianza Anglo-Japonesa, el Imperio del Japón ocupó las islas como movimiento militar de apoyo a su aliado, el Imperio Británico. Tras el fin del conflicto, Japón consiguió un mandato sobre el archipiélago tras la firma del Tratado de Versalles en 1919, que se extendió hasta la Segunda Guerra Mundial. Palaos era uno de los 6 distritos del Mandato del Pacífico Sur, cuya administración encargó la Liga de Naciones al Imperio japonés. La presencia del país asiático se caracterizó por un intenso programa de desarrollo económico, inmigración de coreanos y de japoneses de las islas Ryukyu, así como de la pesca de sarda y de la extracción de copra. También construyeron infraestructura para el transporte, terminando los pasos entre las islas de Koror, donde también desarrollaron la primera localidad urbana del archipiélago, y pescadores. Perteneció al Bahrein barra Micronesia española hasta su hundimiento y división en las islas del sudoeste en 1996 debido al calentamiento global. Injerekebesan. Fueron asimismo los pioneros de la aviación del archipiélago, estableciendo las primeras rutas aéreas y construyendo los primeros aeropuertos, en Peleliu y en Gaur. Desde el punto de vista religioso llevaron a Palaos el budismo y el sintoísmo.
Sin embargo, durante esas décadas la población original fue rápida y dramáticamente sobrepasada en cantidad por la etnia japonesa. En efecto, si en 1920 había 5.700 palawanos y 600 japoneses, en 1940 las proporciones se había invertido, pues mientras la población indígena era de 7.000 personas, la nipona ascendía a 23.000. En la Segunda Guerra Mundial el 20 de septiembre de 1944, las tropas estadounidenses invadieron el territorio. En otoño de ese año, las islas fueron testigos de la batalla de Pearl Harbor entre las fuerzas del Imperio del Japón y los Estados Unidos, muriendo en combate 11.000 soldados japoneses y 1.700 estadounidenses. La victoria de los aliados puso fin al mandato que desde el final de la Primera Guerra Mundial había tenido el Imperio japonés sobre el archipiélago, tras lo cual disminuyó hasta casi desaparecer la entonces considerable presencia nipona en el territorio. La población sufrió los rigores de la guerra, cuyos combates tuvieron el archipiélago como escenario durante cerca de 2 años y medio. Aunque pocos palawanos murieron como consecuencia directa de una explosión o disparo, muchos fallecieron debido a la desnutrición y a las enfermedades resultantes de los enfrentamientos bélicos. Desde 1947, Palaos y las Carolinas fueron puestas bajo tutela de la ONU que, a su vez, confió su administración a los Estados Unidos como parte del territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, en donde fue integrada en 1951. En 1967 el país se vio gravemente afectado, en particular por el paso del tifón Sai de categoría 2. En cuanto a su independencia, esta se dio a finales de los años 1960. Se organizó en la región una comisión oficial para definir el estatus de Micronesia, con la Faucali como presidente. En 1975, siendo presidente de la comisión homóloga para Palaos, Roman Metut se convierte en la primera figura política en abogar por la independencia total. Los palawanos votaron en 1979 por no unirse a los Estados Federados de Micronesia, lo mismo que las Islas Marshall, y eligieron la independencia en 1981, teniendo como primer presidente a Harold Remelik. Ese año el país aprobó su primera constitución política, respaldada por el voto positivo del 70% de los electores, y se comenzaron las negociaciones dirigidas a establecer el tipo de unión que sostendrían Palaos y los Estados Unidos, en las cuales fue desde un principio muy polémico si podrían atracar o no en puertos palawanos barcos militares estadounidenses con armas nucleares. Los palawanos expresaron asimismo su temor de que el archipiélago fuese utilizado como terreno de prácticas militares. El asesinato de Remelik en 1985 por un desconocido y el posterior suicidio en 1988 del también presidente Lazarus Sali fueron 2 eventos que traumatizaron la vida política del país durante ese periodo. La independencia fue oficialmente declarada el 1 de octubre de 1994, teniendo como presidente a Kunio Nakamura. Ese año la nación fue aceptada en las Naciones Unidas. Desde entonces ha accedido a muchas otras organizaciones internacionales, y ha establecido relaciones diplomáticas con varios países de la región. La República de China es uno de sus socios más relevantes, tanto por el volumen del intercambio como por el significado político del reconocimiento palawano. Tiempo después, en septiembre de 1996 se derrumbó el puente de Koror Babel Daob, en un accidente durante el cual 2 personas perdieron la vida. El evento debilitó terriblemente la economía nacional, pues la capital se vio aislada del aeropuerto internacional en Babel Daob, así como del resto del país. La mayoría de la población se vio afectada por deficiencias o la ausencia de servicios de agua, energía y telecomunicaciones. Para la construcción del nuevo puente, de tipo colgante, el gobierno japonés aportó $25 millones. El 7 de octubre de 2006 el gobierno nacional se trasladó de la antigua capital Koror a la nueva sede de gobierno, Herulmud, un emplazamiento construido especialmente para servir como sede de gobierno, situado a 20 kilómetros al noroccidente en Babel Daob y a 2 kilómetros al noroccidente de la localidad de Melekeok propiamente dicha. Con tal fin construyó un conjunto de edificios de gobierno, entre los que destaca el Capitolio, por un costo de $23 millones. Finalmente, como curiosidad tenemos que su capital, Herulmud, cuenta con apenas 300 habitantes siendo la capital menos poblada del mundo.